Héctor encendía cada lámpara colgante de su taller cuando afuera el viento traía olor a lluvia y óxido. Era un taller viejo, casi un mausoleo de chatarra y motores que todavía rugían gracias a sus manos. Pero desde hacía semanas, justo al caer la tarde, una sombra se acurrucaba junto a la reja, una mujer envuelta en un manto tan gastado que apenas cubría su silueta del frío. Al principio, Héctor pensó que era una vagabunda más, otra alma perdida que se alejaba en cuanto él daba un portazo. Pero ella no se iba. Día tras día, noche tras noche, la encontraba dormida sobre cartones, con la cabeza inclinada hacia su puerta, como esperando ser invitada a un lugar que no conocía la compasión. Una noche, mientras revisaba un carburador sobre la mesa de trabajo, escuchó un leve golpeteo, casi un sollozo, y su curiosidad pudo más que su cautela. Dejó caer la llave inglesa, se limpió las manos con un trapo lleno de grasa y caminó hacia la puerta de metal. La abrió de golpe y la luz amarilla del taller iluminó la penumbra. Allí estaba ella, encogida, la piel de sus pies desnudos cubierta de tierra. Héctor sintió un puñetazo de culpa en el pecho. Daba igual que no la conociera, daba igual que él no tuviera ni para cambiar el techo agujereado. Nadie merecía dormir a la intemperie con ese frío que cortaba la respiración. Se agachó frente a ella. Le apartó un mechón de cabello apelmazado por la humedad y por primera vez vio su rostro entero, una belleza irreal, unos ojos enormes y dorados, fijos en los suyos como si supieran quién era él desde siempre. Héctor sintió un leve temblor en su garganta. No deberías estar aquí fuera, dijo en voz baja, intentando no asustarla. Ven dentro. Tengo un viejo sillón, una manta, algo mejor que esta acera. Ella no respondió. Solo parpadeó lentamente, como si procesara cada sílaba, cada partícula de calor que escapaba por la puerta abierta. Un segundo después, extendió una mano. Sus dedos eran largos, más finos que los de cualquier mujer que Héctor hubiera visto, y estaban tan fríos que su piel pareció quemarle cuando la tomó. La ayudó a levantarse. Ella vaciló, miró la puerta, miró la calle desierta, y dio un paso. Un paso que cambió todo. Cuando cruzó el umbral, Héctor sintió que su taller, su refugio, se convertía en algo nuevo. Cerró la puerta tras ella. La condujo hasta el viejo sofá de cuero que usaba para dormitar entre reparaciones. Se quitó la chaqueta, la arropó, y la vio cerrar los ojos como si no hubiera descansado de verdad en siglos. Una gota de agua cayó del techo y golpeó la mesa de herramientas, rompiendo el silencio. Héctor se sentó en un banco de trabajo, con las manos juntas, observándola. Cada latido suyo parecía retumbar más fuerte que el motor más ruidoso que hubiera reparado. No sabía quién era ella, de dónde venía, ni por qué elegía su puerta cada noche. Solo sabía que ya no iba a permitir que durmiera afuera nunca más. Mientras tanto, al otro lado del taller, una de sus radios viejas chisporroteó sola. Héctor no lo notó. Sus ojos no se apartaban de esa mujer dormida que, sin pronunciar palabra, había reconfigurado su mundo entero. A la mañana siguiente, el olor a café mezclado con aceite de motor flotaba en el aire espeso del taller. Héctor se movía entre estantes polvorientos y piezas de auto oxidadas, lanzando miradas furtivas hacia el sofá donde ella dormía. Caelia. Así la había llamado la noche anterior, después de escuchar su voz apenas audible, rota en una lengua imposible. Lo repitió en voz baja, como si al nombrarla confirmara que no era un sueño. Caelia. Ella despertó sin sobresaltos, abrió los ojos y giró el rostro hacia la ventana rota por donde se colaba un rayo de sol pálido. No dijo nada. Solo se sentó, se abrazó las rodillas y olfateó el aire, curiosa, como un animal que descubre un nido nuevo. Héctor se aclaró la garganta, sosteniendo una vieja taza de esmalte. Es café. Amargo, pero calienta. Avanzó despacio, temiendo que se replegara, pero Caelia estiró las manos, sujetó la taza con cuidado y acercó la nariz al borde. Sus ojos ámbar se cruzaron con los suyos mientras sorbía un trago. Tosió, se relamió los labios y soltó un leve sonido que Héctor interpretó como una risa. Decidió hablarle como si la entendiera. Le explicó que podía quedarse, que tenía mantas limpias, agua, un baño minúsculo detrás de la cortina grasienta. Caelia lo escuchaba sin interrumpir, girando la cabeza de un lado a otro, como si cada palabra fuera una herramienta nueva que deseaba examinar. A media mañana, mientras Héctor desmontaba un carburador sobre la mesa de metal, sintió su mirada fija sobre su nuca. Se dio la vuelta y la vio de pie, descalza, tocando las piezas esparcidas, tornillos, bujías, un viejo filtro de aire. Caelia levantó un destornillador, lo observó bajo la luz que caía a través del techo agrietado y luego imitó el movimiento que él hacía.
Héctor soltó una carcajada. Verla girar el tornillo sobre la mesa, tan concentrada, le pareció absurdamente hermosa. Si sigues así, terminarás reparando motores mejor que yo, bromeó, y Kaelia, como respuesta, posó el destornillador en su pecho, justo sobre su corazón, y lo presionó con suavidad. Él se congeló. Podía sentir el frío del metal, pero más frío era el tacto de sus dedos. Entonces ella habló, su voz un eco roto que vibraba como una radio mal sintonizada. Héctor. Bueno. Aquí. Señaló su pecho. Luego se tocó el suyo, donde debería estar su corazón. Él no supo qué decir, así que rió nervioso y le quitó el destornillador. El día avanzó lento. Kaelia exploraba cada rincón, abría cajones, se asomaba a barriles llenos de tuercas y pernos, estudiaba los esquemas de autos viejos colgados en la pared. De vez en cuando, se acercaba a Héctor, tocaba su cabello, olfateaba su cuello y regresaba a su esquina favorita, justo debajo de la lámpara más tenue. Al anochecer, Héctor calentó sopa instantánea. Kaelia la aceptó, sorbiendo cada cucharada como si degustara un manjar real. Después, sin previo aviso, caminó hasta él, se arrodilló a su lado y colocó una mano sobre su rodilla. Lo miró directo a los ojos, sin parpadear, mientras su pulgar rozaba su piel, sintiendo su calor como si necesitara absorberlo para seguir existiendo. Héctor tragó saliva. La cercanía de Kaelia quemaba más que la soldadura. Se inclinó un poco, hipnotizado por la fragancia extraña que la envolvía, mezcla de óxido, lluvia y algo eléctrico. Ella levantó el rostro, apenas unos centímetros, lo justo para rozar sus labios con los suyos. Un beso breve, seco, que dejó una corriente temblorosa recorriéndole la espina dorsal. Cuando abrió los ojos, Kaelia ya se había recostado de nuevo en el sofá. Susurraba palabras en su idioma, palabras que encendían los cables sueltos sobre la mesa de trabajo. Héctor, con la boca ardiendo todavía, entendió que había dejado entrar algo a su taller que no era humano, pero que por alguna razón, se sentía más real que todo lo que conocía. Los días pasaron, confusos, marcados por el aroma constante de aceite quemado y el murmullo suave de Kaelia pronunciando sílabas que a Héctor le resultaban imposibles de reproducir. Al principio, ella dormía durante horas en el sofá, tan quieta que parecía una estatua viva, pero pronto empezó a moverse por todo el taller, explorando cada grieta y cada tuerca olvidada como si en cada una se ocultara un secreto que necesitaba entender. A Héctor le gustaba observarla cuando pensaba que ella no lo veía. Se maravillaba con la forma en que rozaba cada superficie, su curiosidad casi infantil y esa concentración que hacía que incluso los perros callejeros que rondaban el taller se quedaran en silencio, sentados afuera, mirando a través de la reja, hipnotizados por la mujer extraña que dormía entre piezas de motor. Una noche, Héctor soldaba un chasis doblado y Kaelia, sentada en el suelo junto a su mesa, imitaba el chasquido de la chispa con su boca, soltando un suave zumbido que parecía jugar con el sonido real de la soldadura. Cuando él se detuvo para limpiarse el sudor, la miró a los ojos y le preguntó por impulso. ¿De dónde vienes, Kaelia? Ella ladeó la cabeza. Alzó una mano y, temblorosa, dibujó un círculo en el aire. Luego señaló hacia arriba, atravesando con su dedo el techo corroído y apuntando a la noche infinita más allá de las nubes. Héctor soltó una risa incrédula y negó con la cabeza, aunque en el fondo ya lo había sospechado desde que la vio hacer cosas que ningún ser humano podía hacer. ¿Por qué aquí? ¿Por qué yo? Insistió, dando un paso para arrodillarse frente a ella. Kaelia colocó su palma sobre su pecho, justo donde sentía que cada latido lo traicionaba, y pronunció un susurro ronco, tan débil que creyó que lo había imaginado. Calor. Seguridad. Tú. Lo miró sin parpadear, como si sus pupilas líquidas absorbieran cada partícula de miedo y la reemplazaran por una calma que le perforaba el pecho. Héctor sujetó su mano, sintiéndola más caliente de lo normal. Una chispa azul cruzó entre sus dedos, tan fugaz que creyó que había sido una ilusión. El resto de la semana Kaelia ya no dormía tanto. Revisaba motores, giraba tornillos, soldaba juntas rotas, a veces mejor de lo que Héctor mismo lo hacía. Lo que más lo desconcertaba era cómo hablaba con los aparatos viejos. Una radio que tenía años sin emitir una sola canción empezó a chisporrotear baladas cuando ella pasaba junto a ella. Un foco roto que él juraba haber desechado se encendía con un parpadeo tenue cada vez que Kaelia reía. Una tarde, mientras limpiaba un filtro de aire, Héctor escuchó un ruido sordo, como un golpe de metal. Se giró alarmado y encontró a Kaelia sobre la mesa principal, rodeada de piezas flotando a su alrededor como planetas girando alrededor de un sol invisible. Sus ojos brillaban de un color dorado intenso, y cada tuerca giraba suavemente en el aire sin tocarla. Héctor retrocedió,
sintiendo que se le quebraba la razón. Kaelia bajó la mirada, como si acabara de recordar que no debía mostrarse así frente a él. Todas las piezas cayeron de golpe sobre la mesa, y ella, avergonzada, cubrió su rostro con ambas manos. Se acercó a ella. Sin miedo. Sin reservas. Apartó sus manos y rozó su frente con la suya. Sintió la electricidad vibrar entre sus pieles, como si su taller entero respirara con ellos. Contigo no hay peligro, susurró ella con voz quebrada, más humana que nunca, empapando la palabra de un anhelo que le dolió en los huesos. Entonces quédate, respondió Héctor, firme, acariciando su mejilla que ardía de calor bajo sus dedos. Quédate conmigo. Pase lo que pase. Kaelia abrió la boca para decir algo más, pero un estruendo lejano sacudió los vidrios rotos del techo. Fue apenas un retumbo, como un trueno sin lluvia, pero en los ojos de Kaelia brotó un terror que Héctor jamás le había visto antes. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre el mismo sofá junto a ella, Héctor entendió que la calma había terminado. Kaelia no era solo un enigma dormido frente a su puerta. Era algo que traía consigo un vendaval de sombras. Y ahora, esos fantasmas sabían exactamente dónde encontrarla. La madrugada se deslizó espesa, silenciosa, demasiado densa para un lugar que siempre vibraba con el crujir de herramientas y el murmullo de motores viejos. Héctor apenas había conciliado el sueño, sentado en el suelo junto al sofá donde Kaelia dormía acurrucada contra su pecho. Cada cierto tiempo abría los ojos para asegurarse de que respiraba, de que su calor seguía ahí, como si temiera que al despertar todo volviera a la nada que lo devoraba antes de conocerla. Un crujido rasgó la penumbra. Al principio pensó que era la vieja estructura del taller, fatigada por años de humedad y peso. Pero pronto escuchó otro sonido, más profundo, como un rugido ahogado bajo un caparazón de acero. Kaelia abrió los ojos de golpe, su respiración se agitó, y sus pupilas, doradas y vibrantes, se contrajeron como un animal olfateando al depredador. Héctor no preguntó. Ni siquiera tuvo tiempo. Una sombra enorme se deslizó entre las rendijas de la reja principal, una silueta que parecía hombre y bestia a la vez, vestida con fragmentos de metal que brillaban como cuchillas. Otra figura lo siguió, y otra más, hasta que el pequeño taller se llenó de murmullos secos y jadeos mecánicos. Kaelia se incorporó de un salto, dejando atrás la frágil calidez del sofá. Se puso frente a Héctor con los brazos abiertos, protegiéndolo como si fuera la última chispa de calor en un universo de hielo. Uno de los intrusos avanzó, sus ojos dos brasas fijas en ella. Cuando habló, su voz era un chasquido de metal raspado. Devolvérnosla. No es tuya. Es de ellos. Héctor se puso de pie tambaleando, sintiendo su corazón latirle en la garganta. Empuñó la primera herramienta que encontró, una llave inglesa pesada y oxidada. No entendía nada, pero no necesitaba entender para saber lo que debía hacer. Kaelia giró la cabeza hacia él. Sus ojos eran brasas vivas. No. Protégete. Yo los detengo. Pero Héctor ya estaba dando un paso al frente, igual de decidido. La llave inglesa firmemente sujeta, los nudillos blancos. El primer atacante saltó hacia Kaelia, una masa de hueso reforzado y placas orgánicas que se agitaban como tentáculos. Ella movió el brazo y la criatura se estrelló contra un barril de aceite, reventando como una fruta podrida. Otro engendro reptó entre motores oxidados y se lanzó directo a Héctor. Sintió que el tiempo se detenía. Vio los colmillos, olió el hedor químico de su respiración. Levantó la llave y descargó toda su fuerza en la mandíbula de la criatura. Un crujido repugnante llenó el aire. Héctor gritó, sintiendo la vibración del impacto recorrerle los huesos. Kaelia giraba, se deslizaba entre enemigos con una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Sus manos ya no parecían manos, se alargaban en filos relucientes que cortaban carne y metal por igual. Cada golpe suyo era una danza de chispas, sangre negra y rugidos sofocados. De pronto, un tentáculo emergió de la penumbra y sujetó a Héctor por el cuello, levantándolo como si pesara nada. Ahogándose, vio a Kaelia detenerse, mirarlo, y por un segundo, en sus ojos brilló algo más feroz que el miedo, una ira antigua, sin límites. Con un rugido que no parecía humano, se abalanzó sobre la criatura. Sus brazos se convirtieron en lanzas vivientes que perforaron la carne monstruosa, liberando a Héctor, que cayó al suelo jadeando, la garganta ardiéndole como fuego líquido. Kaelia lo rodeó con sus brazos de nuevo, espalda contra espalda con él, mientras los últimos enemigos los rodeaban, aullando, vomitando espumarajos oscuros que chisporroteaban sobre el concreto. Héctor sintió que sus pulmones se llenaban de aire nuevo y alzó la llave inglesa otra vez,
La sostuvo tan alto como pudo y soltó un grito salvaje que se mezcló con el rugir de Kaelia. Ella le susurró sin mirarlo. O luchas, o mueres conmigo. Héctor sonrió, roto, con la sangre chorreando de su ceja partida. No pienso dejar que te lleven. Si morimos, morimos aquí. Juntos, cargaron contra las sombras, haciendo temblar cada centímetro del taller que alguna vez fue solo un refugio para chatarra y ahora ardía como un corazón vivo, latiendo al ritmo de un amor que ni siquiera el metal ni los monstruos podían devorar. El taller entero era una respiración herida, vibrante de golpes, chispas y rugidos que rebotaban en los muros de ladrillo. Héctor se sentía un motor desbocado, cada latido bombeaba fuego en sus venas mientras blandía la llave inglesa contra cualquier sombra que se atreviera a acercarse demasiado a Kaelia. Había roto su miedo en 1000 pedazos, igual que rompía cráneos y extremidades de esas criaturas viscosas que parecían vomitadas por una pesadilla industrial. Sangre negra salpicaba el suelo, manchando herramientas, neumáticos viejos y su propia ropa. Héctor no podía pensar en otra cosa que no fuera mantenerse en pie junto a ella. Kaelia era un torbellino vivo. De sus brazos brotaban cuchillas de luz que rasgaban el aire con un silbido filoso. Sus ojos se encendían con cada enemigo abatido, reflejando las llamas que comenzaban a devorar un estante de latas de aceite. A ratos, cuando sus espaldas chocaban entre sí para cubrir todos los flancos, Héctor sentía el calor imposible de su cuerpo, la electricidad que chisporroteaba en su piel abierta y metálica. Uno de los monstruos, más grande que los otros, emergió desde el rincón donde almacenaba piezas de chatarra. Se desplazaba sobre múltiples patas, cada paso un tambor sordo sobre el concreto agrietado. Rugió con una voz que parecía arrancada de una fosa. Kaelia se adelantó, sus pies dejando estelas de chispas. Pero Héctor le sujetó el brazo, sintiendo la vibración de su energía recorrerle el cuerpo como un latigazo. La miró directo a los ojos, sin palabras. Ella entendió sin necesitar lenguaje, él no iba a quedarse atrás. Con un grito que le rompió la garganta, Héctor corrió hacia la bestia, esquivó un garrazo que le rozó la mejilla y descargó la llave inglesa contra uno de los ojos viscosos que palpitaban en la masa de su cabeza. El monstruo soltó un chillido insoportable. Antes de que pudiera girarse para devorarlo, Kaelia se arrojó sobre su lomo, perforando su espina dorsal con un brazo que se abría y cerraba como una garra viva. Chorros de sangre oscura bañaron a Héctor, caliente y pegajosa. Resbaló, cayó de rodillas, jadeando. Sus ojos ardían por el humo y el calor que comenzaba a llenar el taller. Por encima de su cabeza, Kaelia se retorcía junto a la criatura, retorciendo su cuerpo como un látigo hecho de carne, metal y fuego. Cuando la bestia por fin se desplomó, temblando, Kaelia rodó por el suelo y se levantó de inmediato, tambaleante. Su piel mostraba grietas profundas de las que surgían pulsos de luz azulada, casi líquida. Se giró hacia Héctor, lo tomó por los hombros y lo levantó como si no pesara nada. No puedes seguir así. Vas a romperte, Héctor. No me importa. No voy a dejarte sola. El techo crujió, dejando caer polvo y fragmentos de yeso ardiente. Una explosión en la parte trasera del taller iluminó por un segundo la silueta de más enemigos que aguardaban afuera, esperando el momento oportuno para lanzarse sobre ellos. Kaelia apoyó su frente contra la de Héctor. Sus labios se rozaron, temblorosos, hambrientos de algo más que calor físico. Atrapó su boca con la suya en un beso crudo, que supo a miedo, a sudor, a promesa grabada a golpes y cuchilladas. Héctor respondió, sintiendo que el mundo se reducía a ese contacto, a la chispa que se derramaba de ella a él y viceversa. No eran palabras, no eran gritos, eran dos motores fundiéndose para arrancar de nuevo, para devorar la muerte juntos. Cuando se separaron, ella habló con una voz más humana que nunca. Contigo vivo. Sin ti, nada. Entonces pelea, Kaelia. Lucha conmigo hasta que no quede nada más por destruir. Ella sonrió, exhausta, hermosa aún con su piel resquebrajada y sus ojos febriles. Tomó su mano, y juntos, como un solo ser hecho de carne, metal y voluntad, se giraron hacia la entrada, donde las sombras se apilaban esperando el fin de su resistencia. El fuego lamía ya los neumáticos y el humo comenzaba a ahogar cada rincón del taller, pero en los ojos de Héctor y Kaelia no había ni un rastro de rendición. Lo que estaban a punto de defender ya no era solo un taller sucio, era su nido, su promesa, su última barricada. El humo se arremolinaba entre los motores viejos, los estantes ardiendo como antorchas improvisadas y la lluvia que empezaba a filtrarse por las grietas del techo parecía un susurro débil comparado con los rugidos que se escuchaban afuera. Héctor tenía el antebrazo cubierto de moretones, cortes y quemaduras, la llave inglesa seguía firme en su mano,
tan parte de él como su propia carne. A su lado, Kaelia se sostenía erguida, con la piel abierta en líneas de luz azul que latían como un corazón expuesto, cada respiración un pulso eléctrico que llenaba de vida el espacio entre ellos. A través de la puerta principal, reventada por la embestida de los primeros monstruos, se asomaron más sombras, pero esta vez algo era diferente. Héctor no sintió miedo, ni siquiera una punzada de duda. Kaelia lo tomó de la mano, entrelazó sus dedos con los suyos, y la sensación fue como si una corriente tibia le soldara la columna vertebral. Las criaturas se quedaron quietas unos segundos, olfateando la mezcla de sudor, humo y la electricidad que Kaelia exudaba. Rugieron, se lanzaron, una oleada de garras, colmillos y chillidos que desgarraron lo que quedaba de silencio. Héctor se adelantó, girando la llave inglesa con un golpe seco que partió mandíbulas y rompió cuellos. A su lado, Kaelia danzaba. Ya no era solo una mujer, ni solo una máquina, era un arma viviente que giraba sobre su eje, cortando el aire con brazos que se convertían en cuchillas líquidas y volvían a ser piel caliente cada vez que regresaban a su lado. Uno tras otro, los enemigos caían, algunos se retorcían buscando huir, otros simplemente se deshacían en un charco de sangre negra que hervía al tocar el concreto ardiente. En medio de la batalla, Kaelia empujó a Héctor contra una pared para protegerlo de un tentáculo que buscaba su garganta. Lo besó de golpe, un beso violento, urgente, un recordatorio de que todavía estaban vivos. Cuando la última criatura se retorció sobre el suelo cubierto de aceite y fuego, Kaelia se desplomó de rodillas. Héctor soltó la llave inglesa, corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Su cuerpo vibraba como un motor a punto de fundirse. Ella lo miró, medio inconsciente, con una sonrisa rota que era más hermosa que cualquier máquina perfecta. No te vayas. No ahora. No me dejes solo, Kaelia, quédate conmigo. Kaelia posó una mano sobre su pecho, allí donde sentía cada latido gritar su nombre. Su voz era apenas un murmullo entre chispas. Contigo, siempre contigo. De pronto, la lluvia que goteaba a través del techo roto cayó en un torrente salvador. El fuego empezó a rendirse, silbando entre la chatarra ardiente. Héctor sostuvo a Kaelia firme contra su pecho, sintiendo como su respiración se estabilizaba, como su luz interna disminuía de intensidad para volver a un ritmo humano. Horas después, cuando todo fue ceniza y el sol rompió tímidamente el manto de humo, Héctor estaba sentado afuera del taller, con Kaelia recostada sobre su regazo. Ella dormía, ahora realmente dormía, sin monstruos acechando su espalda. Sus manos, cálidas otra vez, jugaban con la tela de su camiseta cada vez que se movía en sueños. Los vecinos se acercaron, curiosos, alertados por el caos. Encontraron a Héctor cubierto de sangre y hollín, pero sonriendo como si hubiera sobrevivido al peor de los inviernos y despertara en la primavera más dulce. Nadie preguntó demasiado. Tal vez porque sabían que a veces la única explicación es imposible de entender si no se ha sentido primero en la piel. Semanas después, el taller resurgió. Héctor soldó nuevas vigas, reparó las paredes y abrió de par en par una puerta que nunca más volvería a cerrar. Kaelia, ya estable, reparaba junto al cada motor, cada circuito, cada cosa rota que el barrio le llevaba, trabajando de día y descansando sobre su pecho cada noche. A veces, mientras ella dormía, Héctor acariciaba su mejilla y sentía la vibración de su corazón extraño, mitad máquina, mitad milagro. Y entonces se dormía también, convencido de que el calor de su taller, su mundo, su amor, nunca volvería a apagarse. Porque una puerta abierta a tiempo puede salvarlo todo. Y el vínculo que crearon, de carne y chispa, no moriría jamás. Fin.